Bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy os voy a plantear un caso. Sí que tengo que deciros que es un caso cómo lo trabajaría yo. No es un caso que lleve yo, no es el perfil de paciente que yo puedo llevar, al menos a día de hoy. Pero sí que os voy a explicar cómo lo llevaría yo. Tened en cuenta una cosa. Yo acabé la carrera en febrero, yo he empezado a trabajar en septiembre y voy supervisada. Entonces, yo os voy a decir lo que llevaría y lo que yo haría, que sé que en este tipo de perfiles de pacientes se hace. Es decir, esto se suele hacer en este tipo de perfil de paciente. Pero sí que tengo que decir que no os voy a desarrollar un caso desde que viene a consulta hasta que le vamos a dar el alta, porque no acabaremos ni mañana. Os voy a dar unas pautas iniciales para cuando comencéis a trabajar, si os encontráis algún perfil de paciente y tenéis el sanitario. Así sepáis más o menos por dónde tirar. Dicho esto, miro para abajo porque tengo aquí anotado, me lo he apuntado porque es que he intentado hacer el vídeo de memoria y me iba a 25 minutos y me dejaba la mitad. Y no puede ser, esto tampoco se trata de torturaros con un vídeo de este tipo. Dicho esto, os planteo, paciente varón, 55 años, acude a consulta, le pondremos el nombre de José, muy genérico y muy conocido en toda España, es muy común. 55 años, José, separado 2 veces por problemas de impulsos y de ira. Esto ha llevado a que su tercera pareja, con la que no está casada, que lleva 10 años, esté al punto de decir, mira, me voy a largar, aquí te quedas. Y acude porque quiere cambiar y se ha dado cuenta de que pues no puede ir así por la vida. Tiene 55 años. Cuando le preguntamos qué espera del proceso de terapia, pues nos dice aprender a controlarse. Ya sabéis que entre la demanda, el motivo de consulta y los objetivos, aquí hay un descuadre espectacular. Pero esto lo vais a encontrar así de veces, porque el motivo de consulta a veces no es el problema original, hay problemas detrás subyacentes, en esa mochila que todos llevamos de la vida, esas piedrecitas que decimos metafóricamente. Bueno, haríamos una evaluación de 4 o 5 sesiones, porque aquí hay muchas cosas a rascar. Averiguamos con este tipo de paciente, que era un paciente que con 16 años empezó a consumir, a tontear con drogas. Acabó consumiendo cocaína. Lo ingresaron 2 veces. La primera lo ingresaron los padres porque vivía todavía con los padres, se escapó. La segunda vez ya vivía con su primera mujer, entró él de mutuo acuerdo, sí que se desintoxicó, pero estuvo yendo y viniendo y al final esa segunda salida no llegó a ser como tal. Es decir, el paciente nos verbaliza que consumir no consume desde los 35 años, pero desde los 16 que empezó a tontear hasta los 35, con esas 2 entradas a rehabilitación, limpio por completo está desde los 35 años. Y tiene 55, perdón, se me va la olla. Tiene 55 años. Bueno, teniendo en cuenta que empezó a consumir drogas y acabó con drogas muy duras, que ha estado internado 2 veces, que al final a los 35 fue la última vez que consumió y ya está limpio desde hace 20 años. Ha tenido 2 divorcios, ahora está a punto de perder esta pareja. Es una persona que nos verbaliza que tiene un temperamento muy fuerte y es una persona que salta a la primera de cambio, tiene problemas con el control de la ira. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues aquí la evaluación sería de 4 a 5 sesiones. ¿Por qué? Porque aquí hay mucho más. Es decir, desde el enfoque que yo utilizo, porque depende del enfoque se abordaría de una forma o de otra, sí que hay cosas que son muy parecidas, pero si lo haces desde un enfoque más integrador, todo que ya sabéis que yo me estoy formando en sistémica, pero sí que utilizaría pues técnicas de la carrera, porque aprendemos un poquito de todo, para adaptarlos al paciente. Yo soy más partidaria de ese enfoque. Eso ya cada uno con el que se sienta cómodo, pero desde un enfoque más integrador. Preguntaríamos para averiguar desde infancia, adolescencia a día de hoy, es decir, estilo educativo, tipo de apego, nivel relacional, rol y estructura familiar, cómo se relacionaba con sus iguales en el colegio, con sus amistades, los primeros trabajos, si le duraban, no le duraban, los conflictos, qué tipos de conflictos tenía, por qué se daban esos conflictos. De esta forma vemos cómo se ha ido construyendo su personalidad, vemos si existen patrones conductuales para ir detectándolos, porque esto nos ayudará a la forma de la intervención. ¿Cómo entiende la pareja? Porque también esto puede ser un problema a nivel relacional, no solo el control de impulsos y el tema de la ira, sino a nivel relacional que las parejas que ha tenido
piensan y entienden las relaciones de pareja de una forma y el de otra, cosa que esto también se tendría que mirar, porque aunque se quitaran una cosa, si al final esto también afecta, hay que ver todas las áreas posibles. Después, ¿qué se le haría? Se le haría una línea de la vida, que no la tendría que traer de casa, para verlo todo nosotros mejor plasmado, más allá de los apuntes que vamos tomando en consulta. Se le haría un yo ideal, yo real, para marcar los objetivos tangibles, es decir, pequeños objetivos que nosotros veamos y veamos entre cómo se percibe él y cómo le gustaría a él. Y generalmente, no siempre, evidentemente, pero generalmente hay una discrepancia enorme. Es decir, me considero una persona fracasada, no me sale nada bien, todo me sale mal y me gustaría ser como Amancio Ortega. Eso no es un objetivo tangible, conseguible ni a corto ni a largo plazo y no es real. Tenemos que buscar algo que sea lo más real y próximo posible y siempre acordados con el paciente, con que se sienta cómodo el paciente y que los vea factibles, porque al fin y al cabo es lo que él tiene que conseguir para mejorar y para encontrarse mejor. Una vez hecho esto, la evaluación, todo esto, psicoeducación. ¿Cómo hacemos la psicoeducación? Pues le explicaríamos qué relación hay entre drogas, entre las emociones, lóbulo frontal y el control de impulsos. Es decir, un ejemplo. Le diríamos, pues mira, la amígdala es, digamos, el centro neurálgico de la gestión emocional, el lóbulo frontal es la parte más racional, de control de impulsos, es más, podríamos decirle nuestro pepito grillo, nuestro muñequito que nos dice, pues no hagas esto, que te puedes meter en un follón, no hagas lo otro. Cuando existe durante tanto tiempo el consumo de sustancias, aunque ha estado intoxicado, quieras que no, la química en nuestro cerebro, nuestro cerebro siempre queda alguna pequeña secuela y esa secuela pues probablemente está en la parte del lóbulo frontal. ¿Qué pasa? Porque esto le pasa mucho a la gente que ha consumido drogas, sobre todo drogas muy duras. Que los impulsos es una parte que gestiona el lóbulo frontal. Si el lóbulo frontal a veces lo tienes distraído, más de lo que a lo mejor si no hubieras consumido sustancias pasa, pues cuando existe alguna percepción de agresión contra algo que te sienta mal, la amígdala hay segregación de hormonas y llega cortisol, las que sea, da igual, las hormonas que sean, el lóbulo frontal en vez de decir, oye mira, espérate, piensa un poco con la mente fría, es como puerta abierta y eso se refleja en la conducta. Por ejemplo, esto también podríamos hacerlo a través de la psicoeducación. Voy tachando para no dejarme nada. Irían 4 o 5 sesiones de evaluación. Marcaríamos psicoeducación. Haríamos el yo ideal, yo real, el línea de la vida. Estas dos cosas para casa. Haríamos la rueda de Rosenberg. ¿Por qué la rueda de Rosenberg? Para ver cómo afecta su conducta a todas sus áreas, su percepción, si está mermada la autoestima, hasta qué nivel puntos, si es una autoestima baja o si es todo lo contrario, se cree que es super Dios, es perfecto, etc. Aquí también habría que mirarlo. En la evaluación es importante, que esto no lo había notado y me acabo de acordar, que paséis un MCMI de Milon o un PAI o cualquier otro tipo de prueba para comprobar si hay algo más y ver de forma gráfica si hay alguna discrepancia en su diálogo para ver qué tendencia y qué rasgos de personalidad prevalecen más en esa persona, también pues muy útil para la hora de hacer la intervención. Y eso se tiene que hacer en la evaluación. Entre la segunda y la tercera, si hacéis 4, pues entre la segunda y la tercera hay que administrar algún test de personalidad, sobre todo. Ya sabéis que Thea Hogrer, me parece que se llama, lo digo fatal, podéis conseguirlos ahí, si no hay otras páginas. Yo he administrado algunos, pero sí que la corrección me las ha hecho mi jefa, ¿vale? Porque por casualidad a lo mejor me ha sonado alguna cosa y para asegurarme ciertos criterios para derivar a la persona o no derivarla. Entonces, pues bueno, podéis pasar MCMI 4 de Milon o podéis pasar un PAI o cualquier otro con el que veáis que cumple unos criterios. Después, para casa, en la intervención, aquí ya intervención, ya yo ideal, yo real, ya empezaríamos a ir interviniendo. Pero lo que sería un autorregistro de que te ponga situaciones, que os ponga
Situaciones en las que es algo objetivo, me lo invento. Esto es un ejemplo que pongo yo mucho en sesión, el tema de que se te queme una paella o que se te queme algo de comida. Se me ha quemado un X, ¿qué es lo que, del 1 al 10, cómo me sentí? Pues me sentí mal, me sentí un 5, pensé esto, sentí esto, de ansiedad pues sentí de tanto a tanto, y luego pues ¿qué hice? Pues hice esto o hice lo otro. Y que te haga de las 4 siguientes sesiones, eso se lo puedes dar, el autorregistro se lo podéis dar después de la segunda sesión. Es decir, para la tercera sesión sigue evaluación, para la cuarta sesión sigue evaluación, para la quinta sesión empezaríamos ya a intervenir y para la sexta sesión, o sea, yo tengo 4, pero contad que habían 2 antes, para la sexta sesión comenzaríamos a trabajar el autorregistro y comenzaríamos a trabajar el autorregistro en sesiones para trabajar los sesgos cognitivos. El ABC, ahí ya empezaríamos del autorregistro, sacaríamos toda la información y empezaríamos a desgranar cada situación mediante el ABC y sobre todo si veis que se enquista mucho en algún tipo de pensamiento, trabajar con el diálogo socrático. Podéis encontrar miles de ejemplos en los materiales de la universidad, bueno, no en todas, perdón, en algunas universidades. Si no, podéis preguntar a algunos compañeros libros que expliquen diálogo socrático, si no podéis encontrar en internet páginas dedicadas a psicología científica que hablen del diálogo socrático. ¿Vale? Entonces, esto, el ABC. Luego, para trabajar y saber los roles familiares que habían. Los muñequitos Playmobil van muy bien. ¿Por qué queremos saber los roles que tenían? Porque también queremos ver si aparte de las drogas, también es un patrón aprendido, porque a lo mejor no es todo esto y estamos achacando. Tenemos que ver todas las áreas de la vida de esa persona. Los muñequitos Playmobil y trabajar con roles. ¿Qué rol ocupaba? Esto aquí podemos hacer la actividad, que esta la hicimos hace poco en Sistémica, que es esculturas familiares. Que él identifique cada muñequito con cada de entorno familiar más próximo, entre sus 1 año y los 15, 16 años, y hable del núcleo familiar interno con el que se relacionaba más, que cada muñequito sea pues un personaje y que interactúe y que te muestre cómo interactuaba. Y tú ver esas esculturas de Sistémica, ya lo sabéis, Sistémica breve. Esculturas familiares. Así podéis ver la interacción, si había una persona que estaba más desplazada de la familia, habían ciertos grupos que se llevaban mejor y se relacionaban más entre ellos y la otra persona era como nos relacionamos entre nosotros y a veces te hacemos caso a ti. Estas cosas así también merman el autoestima de la otra persona, por ejemplo. O era una persona más líder, si había alguna de las personas, esos muñequitos, por ejemplo, me lo invento, un tío, un primo o un hermano o el padre o la madre que digamos te ponen el dibujito, bueno, el muñequito Playmobil en el centro y dicen, mira, esta era la persona que siempre decía a dónde teníamos que ir, que siempre decidía qué comida eran las fiestas navideñas, que siempre hacía X y los demás pues siempre estaban de acuerdo. Pues entonces ya sabes que había una persona en el centro de la familia que era un pilar, pero no tiene por qué ser un pilar bueno, en este caso, poniendo este ejemplo, y los demás bailaban al son de la otra persona. Entonces, ya sabemos que hay como una persona que es patriarca o que mueve al son de lo que más le interesa. En vez de ser una interacción que fluye en todas bandas a nivel relacional, es todo hacia una persona. Y esa persona, a lo mejor en nuestro paciente, estaba fuera de ese círculo. Y era como, bueno, o te unes o te vas fuera. Por ejemplo, para ver esos patrones y cómo eso ha afectado a nivel relacional. También otra actividad que se puede hacer es para ver, ya hemos dicho, estilo educativo, tipo de apego, patrones familiares, para conocerlos, para ver cómo se ha ido construyendo su personalidad, si eso ha dejado una impronta de forma negativa para entender a lo mejor el tipo de relaciones con la pareja. El libro del vacío, ¿para qué? Para poder ver si cuando empezó a coquetear con las drogas era porque estaba en un momento de su vida que tenía un planteamiento que para su edad no encontraba sentido de la vida y se acogió a lo primero que pasó, drogas, por ejemplo, o actualmente siente ese vacío
también para identificarlo, porque las personas llenan el vacío existencial a través de, esto está comprobado científicamente, drogas, adicciones, alcohol, tabaco, juegos, religiones que son dudosas, que ya sabemos, ya han salido una hace poco, muy sonada hace relativamente poco, que les han hecho hasta un documental, los de HJ. Por ejemplo, esto también es una forma de llenar un vacío, sentirte identificado con un grupo global en el que te prometen 1000 cosas. El libro del vacío, también hemos dicho el juego de las emociones, es un juego que encontraréis en Amazon, que es el monstruete este que tiene las punchas y es como azul y es de diferentes colores. Esto nos ayuda mucho a trabajar mediante preguntas que le vamos haciendo, elige un color y lo vas seleccionando y le vas planteando situaciones o que él plantee situaciones y te explique el qué. Para lo mismo, ver patrones y detectar patrones aprendidos. Si son sesgos cognitivos, para ver qué es lo que más le afecta o no, cómo marcar, para ayudaros a marcar un objetivo cercano o a corto plazo, o etcétera. También, otra cosa que se puede hacer, que esto sería para la quinta sesión, la pregunta a escala, porque esto entraría dentro de la intervención, pero bueno, intervención no sería, sería más como evaluación, entraría entre la final de la primera sesión o segunda sesión, porque ahí sería también nos ayudaría. La pregunta a escala de sistémica podéis encontrar por ahí. Luego, las cartas de sistemas de protección son unas cartas que ayudan para que la persona compruebe, porque a veces tenemos conductas que depende de la perspectiva de la persona random que haya por ahí, puede ser que sean cosas que no son bien vistas o a lo mejor son socialmente no conocidas como sistema de protección, pero es un sistema de protección. Por ejemplo, un sistema de protección es que alguien que a mí me llama por teléfono y me ha hecho mucho daño durante mucho tiempo, por ejemplo, una expareja, un quien sea, se quiera poner en contacto conmigo y yo directamente no me quiera comunicar. Eso es una protección, porque yo sé que esa persona a mí me ha hecho daño y me ha hecho daño durante mucho tiempo. Y yo he decidido conscientemente no coger el teléfono porque sé que esa persona no me hace ningún bien. Y eres consciente. Es un sistema de protección. Un sistema de protección puede ser estar alerta. Ojo con esto, porque un sistema de protección puede ser adaptativo, pero también desadaptativo, depende de la situación. Estar en alerta es bueno para ver si alguien va con buenas intenciones o malas intenciones. Sí. Una hiperalerta, ¿a qué os sonaría? Ansiedad. Hay que ver también que sea consciente de esos sistemas de protección que tiene y si son adaptativos o no son adaptativos y trabajar sobre eso. No hablar en un momento puntual en el que sabes que vas a reaccionar mal y callarte, aunque la otra persona está provocando la situación, que mucha gente dice, ay, es que no sé, esta situación se puede dar. Se produce un encontronazo entre dos personas, por ejemplo, o casualmente coinciden y una persona comienza lo que sea, X. Y la otra persona se queda. La gente normalmente que puede pensar, y es muy común que piensen, mira, se está callando, pues eso es que tiene razón la otra persona que se cabrea, que no sé qué, no sé cuánto. Ojo, todo no es lo que parece. En esto hay que ser, lo que digo yo, ser avispado. No responder a tiempo no significa dar la razón. Es que hay personas que a lo mejor no quieren ese tipo de conflictos porque no quieren ponerse a, lo que se suele decir, ese nivel, porque no les compensa, porque saben que entrar en ese juego ya es perder. El ponerte el bla, 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 tú sí, tú no, bla, 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 y a discutir al mismo nivel, ¿soluciona el problema? No, que te desahoga un rato, pero luego, ¿se soluciona el problema? No. Entonces, un sistema de protección también puede ser no entrar al juego o al trapo de determinadas personas que a lo mejor son tóxicas. En este caso, podríamos plantear una situación de un conflicto laboral de este paciente
en el que él no tenga la culpa y le hayan buscado porque saben que es una persona que se cabrea fácilmente y alguien, por ejemplo, lo tenga enfilado y diga, mira, aunque se cabre 4 veces, a este consigo que lo echen. También el callarse es otro sistema de protección. No es común, no es tan sentido, no se asocia, pero está catalogado como tal. Después, determinadas situaciones que planteé en su diálogo, tipo que se presenten sesgos cognitivos o planteamientos desadaptativos que veis que mantienen su problemática, se podría hacer una sesión de diálogo socrático. Después, también otro punto importante, una carta a su yo futuro, es decir, desde el cómo estoy yo ahora y cómo yo quiero estar. Bueno, no se llama bien así, pero bueno, es una carta en la que, querido yo, hablando contigo mismo de lo que estás pasando ahora y lo que esperas de esa persona en un futuro. Que esta al final, prácticamente al final del proceso de terapia, se tendrá que hacer al revés. Es decir, desde el estoy yo ahora ya he mejorado mucho y escribo a mi yo del pasado del principio de terapia. Esto ayuda mucho a empoderar a la persona, sobre todo esta última, cuando se habla con su yo del pasado de he pasado estas penurias, me he tenido que ver en estas situaciones, estas cosas las hice bien, no las hice bien, aquí pues me pasé 7 pueblos, en las otras pues sí, pero no era la forma de gestionar la situación y es como que empodera a la persona y cuando la lee en voz alta en sesión y veis esto da un subidón de adrenalina al terapeuta que no os podéis ni imaginar. Y esta la he hecho yo con un paciente hace poco, que está a poquito ya de dar el alta. No era un caso complicado, que ya sabéis que yo casos complicados no puedo llevar. Pero empezó conmigo en septiembre y está a un mes y poco que le pueda dar el alta. Imaginaros lo contentos que os ponéis. Es como cuando empiezas a ver caminar a un hijo, dices, ostras, qué orgullo. Creo que no me dejo nada. Estos serían las básicas para un tipo de caso así. Sí que os he puesto un caso un poco complejo. Hay muchas más cosas para trabajar con este caso, muchas más. Pero yo os digo las que yo haría. En mi caso, si tuviera sanitario y me encontrara algún caso aquí, sí. Y también, evidentemente con supervisión, le planteas ciertas cosas y la gente que tiene más experiencia pues te plantea, mira, pues esto está muy bien, pero para trabajar esto a lo mejor te haría falta otra cosa más. Dicho esto, espero que os ayude más o menos para haceros una idea de cómo me preparo yo las sesiones. Me las preparo pues como me los trabajo, es un poco pero funcionan. Sí que por eso os comento de sobre todo ir supervisados, porque he planteado un caso muy complejo y he hecho, digamos, un 20%, os he explicado, de todo lo que se puede hacer, pero este caso sería supervisado o tendría que hacerlo una persona con más experiencia, pero me ha hecho gracia plantearos este tipo de perfil de pacientes para que vosotros, después de toda la información que os he dado, si vosotros queréis hacerlo como más a más, plantearos qué actuaciones haríais desde qué enfoque, porque ya os digo que yo es desde el integrador y claro, evidentemente aquí he metido sistémico, he metido cognitivo-conductual. Otro ejercicio que no he comentado es el de la silla vacía. ¿Para qué? Para hablar con su yo del pasado, para trabajar un poco la autocompasión, porque lo que puede pasar con este tipo de pacientes es que llegue a terapia, se cuestione cosas, empiece a cambiar cosas, pero que se vaya al extremo contrario, es decir, de tener problema de control de impulsos, tome conciencia de todo esto, pero hasta tal nivel que acabe cayendo en una depresión. Ojo, que este tipo de pacientes que han consumido drogas, que tienen estos problemas de gestiones emocionales, no tiene por qué darse, pero el extremo contrario es que empiece por una cosa y acabe con otra. Tenemos que ir haciendo intervención y contención a nivel emocional. Y se pueden hacer 1000 cosas más, pero no acabaríamos el vídeo y recordad que yo os digo lo que yo haría en un inicio y que yo llevo un poco tiempo dando terapia. Dicho esto, espero que os ayude y los que tenéis curiosidad, pues al menos un poquito la cubra. Que vaya bien los Reyes.